niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta tarde. Los demás aquí proseguiremos con el estudio de la palabra de Dios. Amén. Tuvimos allá bastantitos niños, ¿verdad? Los hermanos Ángeles, y amén, es siempre algo en lo que meditamos de cómo la alabanza se perfecciona de la boca de los que maman, dice la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta tarde, dando la bienvenida también a nuestros visitantes que nos siguen acompañando, algunos por primera vez. Dios les bendiga en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios, algunos ya de algún tiempo también, que siguen todavía estando aquí, escuchando de su santa palabra. Y vamos a continuar, hermanos, en esta tarde con la clase que comenzamos también la semana pasada, hablando de, hoy será, ¿verdad?, por medio de la muerte de su Hijo. La semana pasada era por medio de la por medio de la vida de su Hijo. Dios demuestra su amor para nosotros. Es, ¿verdad?, parte del título también, como les decía, está un poco largo, por eso nada más pongo en la segunda parte, ¿verdad? Pero Dios demuestra su amor por nosotros. La semana pasada veíamos por medio de la vida de su Hijo, y hoy será también, continuaremos por medio de la muerte de su Hijo. Dios también demuestra su amor por nosotros. Y la semana pasada, hermanos y amigos, nos quedamos hablando también de cómo Cristo sanaba, cómo Cristo alimentaba a las multitudes, cómo Cristo también corregía a las multitudes cuando era necesario hacerlo. Y también cómo Cristo, vamos a ver hoy, aceptaba a aquellos que eran rechazados por la gente. La semana pasada también veíamos cómo Cristo corregía, allá en Mateo capítulo 23, leíamos algunos versículos de allí, y cómo Cristo corregía también. A veces no era algo fácil para ninguno de nosotros, y claro, Jesucristo entendía que se tenía que hacer, especialmente cuando hablaba acerca de estos fariseos hipócritas, ¿verdad? Que Cristo les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahí en Mateo 23 veíamos que se mencionaba varias veces esta frase: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y Cristo, hermanos, hablaba y les refutaba y les decía, así como decíamos también el primer mártir cristiano, Esteban, cuando él está predicándoles también allí y les hace ver a estas mismas gentes también, después, ¿verdad?, de que Cristo muere y resucita y su iglesia pues es establecida, el primer mártir de los cristianos que conocemos en la palabra de Dios. Esteban también predica y fue muerto, apedreado por esta misma gente. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Estamos hablando de la vida de Cristo y estamos acabando. Cómo Cristo también aceptaba a las personas que eran rechazadas. Lucas capítulo 19, vamos a ver ahí, hermanos, en the book of Luke, chapter 19. Lucas 19, la historia de Zaqueo, el chaparrito, ¿verdad?, la persona de estatura baja, que conocemos quizás todos aquí, quizás algunos no. Era un recaudador de impuestos, y eran las personas, si no es que las más odiadas, estaban allí, ¿verdad?, en la primera fila por los judíos, porque el gobierno romano escogía de entre los mismos judíos a personas que recaudaran fondos para el imperio romano. Era una posición que no muchos la querían entre los judíos. Y claro, sabemos que uno de los apóstoles de Cristo fue precisamente uno de estos, ¿verdad?, recaudadores de impuestos, ¿verdad? ¿Quién era ese apóstol? Mateo. Y no fue nada fácil, hermanos, que Cristo le llamase también y él aceptar, sabiendo
el odio que le tenía al mismo pueblo judío, ¿verdad? por ser esta clase de persona. Bueno, este es uno de ellos, Zaqueo. Vamos a leer unos versículos ahí, versículos del 1 al 4, si alguien lo tiene lo puede leer. Lucas 19 del 1 al 4, Luke 19, 1 through 4, ¿qué dice? Había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces no nada más era cualquier recaudador de impuestos, dice que era ¿qué? Jefe y claro, rico. Pero era jefe de los publicanos y rico. También tenían mala fama de que no nada más recaudaban impuestos para el gobierno, pero ahí de vez en cuando se iba un dracma o una moneda ahí por ahí para su bolso. También eso estaba en contra de ellos, ¿verdad? Y dice que uno de estos, un jefe, dice que era, procuraba ver quién era Jesús. La multitud, como siempre, hermano, rodeándole a Jesús. Y pues el chaparrito, imagínense, para poder ver ahí entre todos, ¿verdad? Va a ser así la estatura del hermano Eligio, pues imagínense. No iba a poder verlo, ¿verdad? Vemos, hermanos, que era chaparrito, corriendo delante y se subió a un árbol sicómoro. Se sube al árbol, pues yo voy a ver. ¿Quién es esta persona tan famosa que acarrea tanta gente? Se sube ahí. Había de pasar por ahí, ¿verdad? Quizás era la calle principal y ahí estaba ese arbolito y aquí aprovecho. Vamos a seguir leyendo, hermanos, versículo 5 al 7. ¿Qué dice, hermanos? 5 al 7, o sea que no entiendo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a casar con un hombre pecador. Bien, la murmuración. Pero la atención de Cristo, al pasar por ahí, le vio, dice, y le dijo, ¿lo ve? Algo también insólito podemos decir, pues, ¿qué está haciendo esa persona ahí en el árbol? Pero ya Cristo ya sabía, claro, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y le dice estas palabras: Zaqueo, date prisa, desciende, bájate de ahí, ¿verdad? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La gran sorpresa para Zaqueo nos imaginamos. ¿Quién hubiera estado sorprendido? Todos nosotros. ¿Se está fijando en mí? Acá arriba en este árbol. Y más esa clase de personas. Es necesario que pose yo en tu casa. La necesidad realmente no era de Cristo, hermano. La necesidad era de Zaqueo. Pero ahí nos demuestra Cristo esa misericordia, ¿ven? Y siempre la ha demostrado el Hijo de Dios. Siempre el Hijo de Dios hace hasta lo imposible para que tú y yo vengamos y le conozcamos. Y por eso vino a dar su vida por ti y por mí, ¿verdad? Por medio de su vida. Estábamos en la semana pasada, ¿verdad? Todavía estamos ahí, estamos terminando. Por medio de su vida. Viene aquí la gente, murmuraban todos, dice, todos. Me dice unos cuantos, ¿verdad? Todos realmente será todo. Pues dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente, ¿verdad? Todos. Y acuérdense que estamos hablando de personas que conocían a Jehová. ¿Cómo está posando? Va a ir a la casa de este hombre pecador. Mira lo que está haciendo el Mesías. Juzgándole luego. ¿Qué dice el versículo 8 al 10? Si alguien lo tiene, lo puede leer también. 8 to 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces nos pasó el 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso y lo lleva a su casa. Descendió, ya nos imaginamos a Zaqueo bajándose del árbol, no sé cómo lo hizo, pero rápido.
Se bajó más rápido de lo que subió, nos imaginamos. Y dice ahí, ¿verdad?, que le recibió gozoso. ¿En dónde? Pues en su hogar. Entra Cristo al hogar de esta persona y ahí es donde le dice, ¿verdad?, puesto en pie, le dice a Cristo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Ven ustedes ese arrepentimiento? Cuando vienes tú a Cristo, tienes que venir con eso. Metanoeo es la palabra griega, metanoeo, cambio de mente. Tienes que venir con ese cambio de mente. Voy a cambiar. Tienes que estar decidido a hacer ese cambio. Hasta la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y dice que era rico, nos imaginamos que era un montón de dinero, ¿verdad? Hasta la mitad. Doy a quienes, a los pobres. Su corazón, primeramente, para los que estaban sufriendo, ¿verdad? Los pobres. Pero también, ¿qué dice? Y si en algo he defraudado a alguno, si por ahí le cobré de más a cierto, ¿verdad?, a cierto hermano de la nación, se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado, 4 veces más, 4 times más. ¿Cambio de mente? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Y es lo que Cristo ve, y por eso le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese arrepentimiento que demuestra Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham, no importa qué profesión tenga. Veo en su corazón que ha cambiado, que ha cambiado ya. Y claro, otra vez, la iglesia del Señor todavía no ha sido establecida, pero el arrepentimiento siempre ha sido algo requerido si quieres venir en pos de Cristo, aún desde la antigüedad. Y por eso dice el 10, porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos que murmuraban, dice ahí. Y a veces es muy fácil también, hermanos, nos pasa a nosotros, aún como cristianos. Luego empezamos a murmurar, a veces sin razón. Y luego nos damos cuenta: ay, perdóname Dios por lo que pensé. Lo que pensé de mi hermano y hermana en Cristo, sí, pero ya lo pensaste, quizá ya lo divulgaste también. Hoy es muy fácil, ¿verdad?, ponerle ahí. Y a veces sin darnos cuenta le ponemos: ay, bórralo. Pero este hombre había cambiado. Otra vez, por medio de su vida. Gracias a Dios que Dios demuestra su amor para nosotros por medio de su vida. Lo demostró ahí con esas personas que nadie quería tener contacto con ellas. Entre ellos los publicanos, entre ellos los pecadores, como aquella mujer pecadora a la cual Cristo le sacó ¿cuántos demonios? 7, ¿verdad? María Magdalena. 7 demonios, imagínense, si uno es tremendo, era 7 hermanos. ¿Quién se quería acercar a un endemoniado? O a algún leproso que tenía que ir, una campanita: leproso, leproso, tingilingilingiling, ¿verdad? Hazte para allá. Cristo venía y los tocaba y los sanaba, por medio de su vida. Gracias a Dios por ello, hermanos, que se fijó también en mí y que se está fijando en ti, amigo, amiga, también hoy te está viendo y está viendo que viniste, que hiciste el propósito, ¿verdad? Nos da gusto cuando vienen personas por primera vez, amén. Allá también iba una mamá con sus niñitos, ¿verdad? Y sabía más francés que inglés, ¿verdad? Ya mi esposa se introdujo a ella, fue la primera, parece que se introdujo, y amén. Hiciste tu parte, esposa mía, ¿verdad? Le diste la bienvenida a una persona nueva con sus chiquititos, amén. Y ojalá también ahorita nos acompañen personas por primera vez, también invitadas de mi esposa, amén. Dios les bendiga allá atrás, Dios les bendiga, y que no es coincidencia, para nosotros no hay nada de coincidencia. Dios siempre tiene ese amor para con cada uno de nosotros, que todavía aún así nos llama y nos sigue dando esa oportunidad de escuchar de su santa palabra. Aún aquellos que eran rechazados, jefe de publicanos, ya nos imaginamos ese chaparrito, ¿verdad? Cambia de mente, cambia de corazón, podemos decir. También, hermanos, Cristo se compadecía de aquellos que estaban perdidos. Dice Mateo 20:28. ¿Qué nos dice, hermanos? Vamos a leerlo. Mateo 20:28. Matthew
20:28. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cuando Santiago y Juan, James y John, le pidieron a Cristo, ¿verdad? Uno a la diestra y otro a la siniestra. Oh, ¿qué están haciendo? Cuando lo supieron, dice que se enojaron. El versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Pues ¿quién no? Oye, ¿quién se creen ustedes? Los hijos del trueno, Boanerges. ¿Quién se creen ustedes? También en otro sabemos, ¿verdad? Aquí dice que fue la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí la mamá pidiendo: ¿qué quieres, madre, de estos hijos del trueno? Casi nada. Uno a la diestra de Cristo y otro a la izquierda, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino. Que estén ahí juntito de ti, el 1 y el 2. Es solamente para los que se les está ya preparado, ¿verdad? Le dice Cristo. Pero vemos, hermanos, que Cristo, sin embargo, no se enoja, no les reprocha, les da otra lección, ¿right? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ahí viene la lección de Cristo. Cada vez que hablaba Cristo, una lección, siempre, de alguna manera. Dice: y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. No va a ser así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Va a ser el que más sirve o la que más sirve. En el reino de Cristo muy diferente. El que más se aplica, el que más está atento, el que más quiere ayudar en lo que pueda, el que hace sin que le digan que lo haga, o la que hace. Ahí demostramos quiénes queremos ser también en el reino de Cristo, y no hacerlo por, claro, vanagloria, ¿verdad? Porque si no, pues no sirve para nada. Para que todos vean que yo siempre ando ahí. No. De todo corazón, ¿verdad? De todo corazón. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esa es la lección. ¿Quieren seguir pidiendo 1 y 2, el lugar 1 y el 2? Pues a servir se ha dicho Santiago y Juan, ¿right? Y todos los demás. No se enojen. Esta es la lección. Cristo, hermanos, también a aquellos que no entendían, que estaban perdidos en su manera de pensar, Cristo siempre los lleva, de esto se trata. Cuando Pedro sacó su espada y le mochó la oreja a Malco, de eso no se trata. Pedro, mete tu espada en tu vaina, le dice, ¿verdad? Métela. ¿No crees que puedo yo llamar a legiones de ángeles? Y me las manda mi Padre y hace un lado a todos estos. De eso no se trata, Pedro. Pero bueno, alguna vez alguien escribió, hermanos, de un viajero que cayó en un pozo profundo y que no se podía salir. Nada más no se fijó, ¡pum!, se cayó en un pozo profundo. Un viajero que iba por ahí en el camino. Algunas personas vinieron y lo vieron que pues estaba batallando para salir de ese pozo, ¿verdad?, profundo. La persona sensitiva le dijo: y me siento, ¿verdad?, o siento mucho lo que te está pasando a ti, ¿verdad?, ahí en ese pozo profundo. La persona sensitiva. Vino otra persona, una persona reflectiva, que reflexionaba: bueno, es lógico que alguien cayese ahí en ese pozo. Pues sí, o sea, no te fijaste, ¿verdad? La persona estética, que le gusta, ¿verdad?, pues decorar, ¿verdad?, etcétera, etcétera, le dice: te puedo dar ideas en cómo puedes tú decorar tu pozo. Decóralo para que pues te sientas mejor, ¿verdad? Otra persona que juiciosa le dice también: bueno, ¿sabes qué? Solamente las personas malas se caen en el pozo. O sea, pues ya le dijo, ¿verdad?, que era persona mala. La persona curiosa le dice: oye, dime cómo te caíste en ese hoyo, en ese pozo. El perfeccionista le dice: ¿sabes qué?
yo pienso y yo creo que tú te mereces ese pozo, mereces estar ahí, ¿verdad? El evaluador le dice también, ¿estás pagando las taxas en este pozo? Porque tienes que pagar también por estar ahí, ¿verdad? Wow. En vez de tratar de ayudarle, ¿verdad? El autocompasivo le dice, no, me hubieras visto yo el pozote donde yo me caí. El autocompasivo. El consejero le dice, mira, relájate, ni pienses que estás ahí dentro del pozo. El optimista le dice, oye, no te agüites, ¿verdad? Como decimos aquí, ¿verdad? Las cosas podían haber estado peor todavía. El pesimista le dice, prepárate porque se va a poner peor la situación. Y viene Cristo y le dice, y lo ve, ¿verdad? Y primeramente le ama, ¿verdad? Y luego lo saca del pozo. Eso es lo que hace Cristo. Y nos acordamos la historia del apóstol Pedro también, ¿verdad? Cuando va, precisamente vi ese episodio esta semana, ¿verdad? Y en la serie que estoy viendo, ¿verdad? Y ahí está, y cuando tú lo ves así, en forma de película, como que entiendes un poquito más también, ¿verdad? Wow. Pedro caminando en agua, claro, Cristo, ¿verdad? Primero, creían que era un fantasma, y ahí va Cristo caminando, se empezó a acercar, no, Pedro luego, no, es el Señor. Manda que yo camine hacia ti si eres Cristo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios. Y pues ahí va Pedro caminando y empieza a ver, sin embargo, las olas, estaba el mar enfurecido y se empieza a ahogar. ¿Y qué le dice el Señor? Sálvame porque perezco. Y ahí viene Cristo y lo saca, le da la mano, ¿verdad? Así como ese hombre que cayó en ese pozo profundo. Y así Cristo lo hace también contigo, amigo, amiga. Cuando estás en lo más profundo, en ese pozo de la desesperación, viene Cristo y te saca. No le dice no a todo aquel que viene también arrepentido. Es un requisito que Dios pone. Cantamos un himno del 120. Dios, ¿qué? Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. En pecados y temor, el Salvador me vio. Aunque indigno pecador, ¿qué? Su mano me tendió. ¿Es lo que dice el himno? Aunque indigno pecador, su mano me tendió. ¿Quién se merece, hermanos, estar aquí hoy? Ninguno de nosotros. ¿Quién se merece la salvación que Cristo ofrece? Nadie. Sin embargo, Él nos la da gratuitamente. Y eso es lo que entendemos, hermanos, cuando leemos todos estos pasajes. Pero bueno, vamos a pasar al estudio también a continuación por medio de su muerte. Veíamos por medio de su vida. Ya concluimos, ahora es por medio de su muerte. Dios demuestra su amor para nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Y cuando hablamos de Dios, hermanos y amigos, tiene un historial infalible. Él puedes tú confiar en Él. Con ese historial que Él tiene, ese track record, en inglés se llama track record. Puedes confiar en Él. Él ha probado, hermanos, más allá de cualquier pregunta, cualquier duda, que nos ama, La Biblia nos dice ahí, hermanos, en Romanos 5:8, vamos a leerlo, si alguien lo tiene lo puede leer. Romanos 5:8, ¿qué dice el apóstol Pablo? Romanos 5:8, Romans 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, Dios muestra su amor en lo que estamos hablando, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, siendo enemigos, todavía Cristo muere por nosotros. Ni siquiera éramos sus amigos, éramos enemigos. Aún aquellos que se acuerdan ahí que estaban diciendo crucifícale, crucifícale, aquellos fariseos y sumos sacerdotes, aquellos que meneaban la cabeza cuando pasaban ahí por la cruz de Cristo, meneando la cabeza, escupiéndole, injuriándole, y Cristo muriendo en esa cruz.
Por eso dice ahí, Dios muestra su amor. Dios sigue mostrando, amigo, amiga, su amor en que siendo aún pecador, todavía Cristo muere por ti y muere por mí. No lo merecemos. We don't deserve it. Y siempre lo vemos donde quiera que estamos, y cuando alguien nos agrede es lo que debemos de sentir. Misericordia para esa persona, que a veces se nos... Ay, ¿verdad? Quisiera yo estrangular a esta persona, pero no. Es difícil. Cristo lo hizo, aún siendo, ¿qué? Enemigos. Entendemos esto, hermanos. Muere Cristo por nosotros. Una historia, hermanos, también que es verídica. Lo pueden ustedes verificar luego y pueden leer toda la historia en detalle de este hombre. Se llamaba John Griffith. John Griffith, y vivió en Oklahoma en 1929. Y perdió, hermanos, todo lo que él tenía en el stock market crash, cuando cayó el mercado, ¿verdad? de la bolsa. Y pues todo se vino para abajo, ¿verdad? Perdió todo. Y luego él se movió, hermanos, de ciudad a Mississippi, donde pues agarró un trabajo atendiendo a un puente, hermanos, para bajar y subir ese puente. Se le llamaba caballetes, unos caballetes de tren. Estaba así, pasaba el tren, luego se abría, tenían unos engranes que lo abría y dejaba pasar también a barcos por ahí. Agarra ese trabajo este hombre, después allá en Mississippi. Él y su familia se mueven. Un día en 1937, su hijo de 8 años, 8-year-old, se llamaba Greg, fue con él a su trabajo. Él quiso empezar a llevar a su hijo para que viera cómo, dónde trabajaba y qué hacía, ¿verdad? Lo lleva 8 años este muchachito, ¿verdad? En 1937. Y claro, pues estaba ahí con su papá y le explicaba y todo, ¿verdad? Y entonces oyó que venía un barco, y pues obviamente pues tenía que abrir el puente. Empezó a subir el puente para que pasara este barco. Y luego, sin embargo, no se fijó que su hijo pues no estaba en la oficina donde debió de estar. Le dijo: ahí quédate, ahorita ven, voy a abrir, ¿verdad?, el puente, y no te muevas. Pero no estaba su hijo en la oficina, le dijo que se quedara. Vio y buscó, hermanos, y finalmente lo ve que estaba el niño subiéndose, ¿verdad?, en los engranes de ese puente, ¿verdad?, que subía, ¿verdad? Él se subió pues como un niño de 8 años, ¿verdad?, y lo vio ahí, que estaba su hijo, ¿verdad? Otra vez una historia verídica, hermanos. Fue para afuera, corrió hacia afuera, hermanos, para rescatar a su hijo, pero cuando él fue a hacer eso, oye también que empieza a pitar un tren. Y él abriéndose, pues tenía que bajarlo para que pasara el tren, ¿verdad? Ya nos imaginamos, hermanos, por lo que pasó por su mente de este hombre, ¿verdad? Se llamaba el Memphis Express, ¿verdad? El Express de Memphis, un tren que iba a pasar por ahí. Y estaba, hermanos, tenía ese tren aproximadamente 400 personas, fíjense, 400. Le gritó a su hijo pues para que se regresara, pero pues claro, el hijo no lo oyó. Pues el tren pitando y luego el barco abriéndose, imagínense toda la conmoción, ¿verdad? No lo pudo oír. Ahí es donde él entendió, hermanos, este dilema tan horrible. Pues bajo los engranes otra vez para que pase el tren y se salven 400 personas. Obviamente el barco se iba a detener, ¿verdad?, porque pues ya se iba a ver que iba a cerrar tienen que esperar los barcos. Pero el tren no se podía, hermanos, detener. Venía hecho. O salvo a mi hijo, voy para allá y lo salvo y lo saco, pero el tren se va a descarrilar y 400 personas van a morir. O cierro el puente y mi hijo pues no va a vivir. Últimamente nos dice la historia que decide bajar el puente. Su hijo pues ahí queda en los engranes, pierde la vida.
Y cuando hablamos de esto, hermanos, otra vez una historia, la pueden verificar ustedes, ¿verdad? De cómo este hombre hizo esto. Dice que cuando bajó el puente, dice que vio después a la gente que pues iba pasando por el tren. Algunos estaban, dice, leyendo, otros le saludaron, ¿verdad? Otros estaban, pues ni siquiera le hicieron caso, no sabían lo que había pasado, y él, pues llorando, ¿verdad? Imagínense, sacrificó a su hijo para salvar a sus 400. Y claro, esto lo entendemos nosotros cuando Dios hace ese sacrificio con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Mucho más grande que lo que pasó, ¿verdad? A este hombre, claro, pero igualmente doloroso, mucho más doloroso, porque sabemos que era el Hijo unigénito de Dios el que estaba siendo crucificado, ¿verdad? Por su muerte. Dios muestra su amor por medio de la muerte de su Hijo por personas que no nos merecíamos esa salvación. Ninguno se merece, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, ni aún uno, pero sí hay justificados. Y eso es lo que Dios vino a hacer, a justificarnos del pecado por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Dice Romanos 3:26, hermanos. ¿Qué nos dice ahí, hermanos, también? Romans 3:26, Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense lo que dice ahí realmente. A veces lo leemos pero no lo entendemos en realidad. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Cuando entrega Dios a su Hijo Jesucristo, nos está manifestando su justicia. ¿Y cuál es el propósito? Dice, a fin de que ¿quién sea el justo? ¿Quién? ¿Quién sea el justo? Él, ¿no dice? A fin de que Él sea el justo. Y el que también, ¿qué? No nada más el justo, sino el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo, ¿ven? Y Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Es el ingrediente esencial para toda justificación que viene de Dios. La fe en Jesucristo. Y es por eso que Él es justo y Él es el que justifica, nada más. No nadie en este mundo. No le puedo pedir yo que alguien me perdone mis pecados. Por favor, perdóname mis pecados, hombre o mujer. No hay nadie que pueda ser justo y justificar. ¿Solo quién? Solo Dios. Solo Dios. A quien Dios puso, dice el 25, como propiciación. Está hablando de Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo Jesús. La redención viene en Cristo Jesús, dice ahí. Redención significa pago. Pago. Redemption. Cuando comprabas un esclavo, lo redimías. Pagabas su precio. Y lo comprabas. Para tu servicio. En la antigüedad. Redemption. Eso es lo que es redimido. Redimido soy en un corito también. Redimido soy por Cristo Jesús. Redeemed. I've been redeemed through Jesus Christ. So, entendemos esto, hermanos. Y también Dios permitió que esas quijadas de la muerte se cerraran sobre su Hijo Jesucristo. Así como ese puente iba cerrándose, ¿verdad? Iba triturando y a ese pobre niño, ¿verdad? Y despedazándolo básicamente. Así también se cierran, hermanos, esas quijadas de la muerte sobre el Hijo de Dios. Dice en Romanos 8:32, fíjense lo que dice también, Romans 8:32, Romanos 8:32. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. ¿Qué dice? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué hubiera hecho usted o yo, hermanos, en la situación de este hombre, verdad? ¿Hubiéramos ido a salvar al Hijo y que se hubieran muerto los demás 400? A lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor yo sí, no sé.
Pero este hombre decide que vivan 400. Mi hijo va a morir, pero 400 van a vivir. Wow. Cristo también, hermanos, muere. Y no lo forza su Padre, Dios. No, dice que Él lo hizo, ¿verdad?, de sí mismo. Él optó por hacerlo. Nadie lo forzaba, nadie lo obligó al Hijo de Dios. Y por eso dice, Dios muestra su amor, right? Ahí en Romanos 5:8. Dios muestra su amor de esta manera, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entendemos esto, hermanos. Y también ahí dice, el que no escatimó en el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego está hablando ya de todas las cosas espirituales, no físicas. Si venimos a Cristo porque queremos tener un beneficio físico, qué triste, como dice el dicho, we miss the point, right? Venimos a Cristo porque queremos las cosas espirituales primeramente. Queremos su perdón, queremos su amor, queremos esa salvación de nuestras almas. Si sigo con el mismo trabajo hasta el día en que muera, bueno, pues amén, es bendición, ¿verdad?, de Dios, cualquier trabajo que tengas. Pero la salvación de tu alma es lo más precioso, lo más importante, porque el alma sigue para siempre, ¿right? ¿Quieres seguir viviendo para siempre al lado de Cristo Jesús, o quieres seguir muriendo para siempre con Satanás y sus ángeles? Son las dos opciones nada más que existen. That's only two options. No hay limbo o no hay purgatorio, ¿verdad?, como algunos proponen, ¿verdad? En la palabra de Dios ni siquiera existe esa palabra de purgatorio o limbo, ¿verdad? Nada más hay vivir con Cristo o vivir separado de Cristo. Hoy en nuestros días también, hermanos, muchos sin embargo siguen y caminan como aquellos pasajeros que pasaban ese puente, 400, que la mayoría de ellos ni siquiera supieron que había pasado, que estaba ahí un niño triturado, enganchado en los engranes de ese puente, ¿verdad?, que había salvado su vida ese hombre que bajó el puente, ¿verdad? Muchos pasaron y como si nada, sin saber. Así también hoy en nuestros días, hermanos, muchos no conocen ese sacrificio, y es nuestro deber como hijos de Dios hacerles ver ese sacrificio que hizo por ti y por mí. Dice en Gálatas 4:4, ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios, hermanos? Gálatas 4:4, Galatians 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ven? Manda a su Hijo al tiempo correcto, al tiempo específico. No fue un tiempo, bueno, pues ahí llegó Cristo, ¿verdad?, de chiripada. No, fue un tiempo establecido. Así como está establecido que hoy estés aquí tú también, ¿verdad? Tú aceptaste esa invitación que se te hizo. De todo corazón viniste a escuchar de su santa palabra. Amén. No fue coincidencia. Y la escuchaste. Y por eso dice en 1 de Juan 3:16, ¿qué dice? Ya para terminar, 1 de Juan 3:16, 1 John 3:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Ahí conocimos el amor. Él puso su vida por nosotros. Dios muestra su amor en que por medio de la muerte de su Hijo viene Él a morir por ti y por mí. Hoy en esta tarde, te hacemos la invitación también. ¿No quieres tú también comenzar una vida nueva en Cristo? Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Ahí es donde comienza la vida en Cristo.
en las aguas del bautismo, ahí sales con una nueva conciencia. Dios te perdona tus pecados, lava tus pecados en la sangre preciosa del Hijo de Dios. Si así lo quieres, puedes hacerlo hoy en esta tarde. Si estás viéndonos vía Facebook Live, donde quiera que estés, y ya también tienes ese deseo en tu corazón de empezar una vida nueva en Cristo, ¿por qué no lo haces? Contáctanos para que Dios lo haga una realidad. Que Dios les bendiga en esta tarde. Tendremos un receso y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios los bendiga. Amén. Amén.